informe anual del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2021. Aprovecho para saludar a los representantes del Tribunal de Cuentas y de la Comisión. Y le doy la palabra al señor Tony Murphy en primer lugar. Adelante. Good afternoon. Buenas tardes, presidente, señorías, comisario. Comisaria, es para mí un honor estar aquí como recién elegido presidente del Tribunal de Cuentas. Mi atención como presidente será el continuar el trabajo para apoyar a esta Cámara con la información que necesitan para llevar a cabo sus funciones y mejorar la responsabilidad y la transparencia en todas las acciones de la Unión Europea y en interés de nuestros ciudadanos. Sin embargo, hoy también estoy como miembro del Tribunal de Cuentas para presentar el informe anual del año 2021. Mi colega Jan Gregor, que ha asumido mis funciones después de mi elección, está aquí conmigo. Nuestro informe anual es el producto principal de nuestra organización y queremos apoyar los mensajes que contiene. Al igual que hemos hecho en años anteriores sobre las cuentas de la Unión Europea, adoptamos una opinión limpia que no se vea afectada por inexactitudes materiales. Para los ingresos hemos visto que el error no era material y para los gastos por primera vez tenemos dos dictámenes separados que reflejan las diferencias entre el marco financiero plurianual y el gasto total. Primero, en cuanto al gasto presupuestario de la Unión Europea. En la muestra representativa de 740 transacciones encontramos que las irregularidades aumentaron de forma significativa desde el año anterior, llegando hasta un 3% en el 2021. Y estimamos que un 4,7% de aumento del gasto de alto riesgo, una mayoría de nuestra población de auditoría. Dada la naturaleza generalizada de los problemas que descubrimos, dimos una opinión adversa por tercer año consecutivo. Si nos acercamos a las diferentes secciones de política, vemos que el error material para mercado interno, innovación y digital es de un 4,4% comparado con un 3,9% y en cohesión un 3,6% comparado con un 3,5%. Para recursos naturales, en su totalidad, vimos que el error se acerca a la materialidad, aunque los resultados indican que los pagos directos se encuentran por debajo de la materialidad, mientras que el desarrollo rural, desarrollo de mercado y otras áreas fuera de la PAC se encuentran por encima de la materialidad. Por último, para los gastos administrativos, estimamos que el nivel de error no es material. Nos hemos centrado sobre todo hasta el momento en el cumplimiento. Sin embargo, el uso de los fondos de la Unión Europea es otro de los ámbitos que auditamos y que ha suscitado preocupaciones. Esto no ha cambiado desde el año 2020. En el año 2021. Los compromisos pendientes a finales del año 2021 eran de 341.600 millones, comparado con 303.200 millones el año pasado. Sin embargo, esto incluye también los compromisos pendientes hechos dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, de casi 90.000 millones. Si restamos esta cantidad, los compromisos pendientes comparados con el año pasado se redujeron debido a los fondos de gestión compartidos para el MFP 2021-2027. En nuestro trabajo del 2021 detectamos sospechas de casos de fraude que hemos notificado a OLAF. Además de esos 6 casos que hemos notificado a OLAF y ahora también a la EPO, el Tribunal de Cuentas trata este tema tan importante en unos informes especiales. Señoras y señores, ahora me gustaría hablar de la auditoría del gasto dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Esta es una novedad para nosotros en el informe de este año y como dije ante la Comisión de Control Presupuestario el año pasado, esto es un área especialmente importante y espero que siga teniendo esa relevancia en los próximos años. Por eso me gustaría agradecer al Parlamento su apoyo para obtener las necesarias
la información necesaria para el Tribunal de Cuentas en la elaboración de sus presupuestos anuales para este año y para el año que viene. El reglamento RRF necesita de un modelo de ejecución diferente que para el resto de los gastos presupuestarios del MFP. En nuestra declaración de la auditoría del RRF nos hemos centrado sobre todo en si la Comisión ha obtenido suficientes pruebas para su evaluación de los hitos y metas y si éstas se han cumplido. El cumplimiento de las normas nacionales de la Unión Europea no forma parte de la evaluación de la Comisión sobre la legalidad y la regularidad de los pagos y no se incluyen en nuestro informe. Este aspecto se tendrá en cuenta en auditorías futuras cuando la Comisión complete su trabajo y la podemos evaluar. Además, no hemos evaluado la eficacia de las diferentes reformas de los hitos. Esto será objeto de un informe especializado. Para el 2021, la población de auditoría de RFF incluyó el pago de 11,5 mil millones de euros hechos a España y el cumplimiento relacionado con la notificación de cumplimiento de 52 hitos, todos relacionados con las reformas. Debido a que solo se ha producido un pago, hemos tenido la oportunidad de examinar el detalle. Detectamos que uno de los hitos no se había cumplido de forma satisfactoria. Por eso hemos visto que el error del impacto no era material. Hay una serie de pagos a diferentes Estados miembros que se han hecho desde entonces, pero estamos esperando la propuesta de la Comisión en relación con la cuantificación del impacto cuando no se cumple un hito o una meta. Señor presidente, señorías, me gustaría concluir aprovechando esta oportunidad para agradecer a la comisaria por su cooperación entre las instituciones en el último año. Hemos tenido diferencias de opiniones, diferentes responsabilidades, pero ambos somos responsables de que se utilice de forma adecuada el presupuesto de la Unión. Gracias a todos por su atención. Gracias. Me gustaría agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas y ahora le doy la palabra al comisario Hahn para que responda a la presentación del presidente. President Tony Murphy, Jan Gregor and the incoming court member Lefteris. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Murphy. Solo puedo responder al señor Murphy y a su equipo felicitándolo por el excelente informe y agradeciéndole una excelente cooperación en su elaboración. Estoy de acuerdo con usted en que a veces tenemos diferencias de opiniones y diferentes interpretaciones de nuestros análisis, pero el trabajo siempre se ha producido en un espíritu de cooperación, lo cual es muy importante. El año 2021 ha sido excepcionalmente importante para nuestro presupuesto. Los fondos europeos han desempeñado un papel muy importante para los Estados miembros, regiones y municipios para que pudiesen superar las consecuencias de la pandemia. En junio del 2021 empezaron a llevar a cabo su trabajo dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, un instrumento que evaluó la Comisión durante la segunda parte de este año. En el 2021, la Comisión desembolsó 54.000 millones de euros en pagos de financiación a 20 Estados miembros, que dio el pistoletazo de salida de las medidas del mecanismo de recuperación y resiliencia para cumplir los hitos y metas, empezando con ese desembolso de 20.000 millones de euros para España. Es un contexto especial y me alegro de haber recibido una opinión limpia, como ha dicho usted, señor Murphy. Y los ingresos del presupuesto están libres de errores materiales. El Tribunal de Cuentas, por primera vez este año, concluyó que el mecanismo de recuperación y resiliencia no se ha visto afectado por esos errores materiales.
Esto incluye también el sector agrícola y los resultados generales. Pero han escuchado al presidente del Tribunal de Cuentas sobre la irregularidad de algunos ámbitos del gasto. Algunos son extremadamente complejos y son más susceptibles a los errores este año comparado con el año 2020. Esto es normal, dado que el año o el periodo 2014-2021 vio una serie de retrasos en la ejecución de proyectos. En general, el nivel de errores notificado por el tribunal aumentó levemente frente al año pasado. Y otra forma de interpretar esto sería decir que el 79% del presupuesto de la Unión está bien gestionado. Me gustaría señalar también que la ejecución del presupuesto de la Unión no es homogéneo. Y hemos identificado de forma precisa dónde se encuentran los problemas y actuar de forma inmediata para pedir a los Estados miembros y otros socios que actúen. La conclusión de la Comisión es que los sistemas de control funcionan de forma eficaz y el presupuesto de la Unión está bien protegido en su totalidad. La naturaleza plurianual de nuestro ejercicio permite realizar recuperaciones hacia el final de los proyectos. En cuanto a las recuperaciones del mecanismo de recuperación y resiliencia, la Comisión intentará llevar a cabo unas auditorías durante el ciclo pertinente, comprobando que los Estados miembros tengan sistemas de control y que puedan evaluar si se cumplen los hitos y las metas, llevando a cabo controles ex post. Además, la Comisión publica un informe integrado de contabilidad donde la Comisión asume el control de transparencia en la gestión del presupuesto de la Unión Europea. Somos conscientes de que necesitamos realizar mejoras para las cuales tenemos que actuar. La simplificación de las normas es la forma más sencilla de evitar los errores y esto se aplica especialmente al programa de investigación y cohesión. El 75% de los errores de cohesión están relacionados con diferencias de interpretación o falta de conocimiento sobre qué factores son elegibles y cuáles no. Reforzando nuestros sistemas de control es otra cosa que hacemos para hacerlos más eficaces y la Comisión sigue cooperando con las autoridades de auditoría nacionales para mejorar la calidad del trabajo que se lleva a cabo. También apoyamos a los beneficiarios, las autoridades nacionales y otros socios en la gestión cotidiana de los fondos de la Unión. Por ejemplo, la Comisión brinda apoyo a solicitantes gracias a campañas de comunicación y seminarios. Vamos a proseguir con todos esos esfuerzos. Ahora que están echando a andar los primeros programas del nuevo marco financiero plurianual. Gracias. Gracias, comisario Hahn. Pasemos ahora a las intervenciones de los y las eurodiputados. Tiene la palabra, en representación de la Comisión de Presupuestos, la señora Hohlmeier. Señor presidente, antes de que inicie mi intervención oficial, señor presidente de un lado, señor comisario del otro, estimados y estimadas colegas, en nombre de la Comisión de Presupuestos, quiero dar las gracias a Tony Murphy por haber sido nombrado presidente. Le deseo muchísima suerte y éxito ante las complicadas tareas que tienen por delante él y todo su equipo. Esperamos seguir cooperando. Este informe anual vuelve a ser una base importante para la aprobación de la gestión. Me alegro de la presencia de Jan Gregor, quien es el responsable de este informe. Yo me voy a concentrar en los temas que me ocupan a mí como ponente. Y el colega Lenners
se referirá al presupuesto de la Comisión y, en fin, otros y otras ponentes se ocuparán de sus respectivos temas. RRF. El señor comisario ya conoce las preguntas que hace la Comisión de Control Presupuestario. Y me alegro de que al menos las cosas empiecen a moverse, ¿no?, en relación con esas preocupaciones manifestadas por nuestra comisión parlamentaria. Primero, tenemos una serie de hitos y de metas que se formulan de forma tan general que, bueno, hay un gran margen de interpretación sobre lo que resulta satisfactorio o no, con lo cual resulta que no se puede comprobar que es satisfactorio. Por ejemplo, si un Estado miembro que no cumpla 5 hitos, ¿cuán importante es? ¿Cuánto se deduce de los pagos? De momento, nada. De momento, se desembolsa todo. No tenemos esa metodología necesaria. Nosotros, como Comisión de Control Presupuestario, exigimos esta metodología. Segundo, no hay una relación clara entre los tramos de desembolso y los hitos y metas a cumplir. Luego también estamos ante otro problema. Los Estados miembros presentan listas de proyectos y medidas. Deben presentar, pero estas listas no las tiene ni el Parlamento ni el Tribunal de Cuentas. Puede consultar cosas individuales, pero no tiene esas listas. Para las comisiones parlamentarias ha de ser posible controlar si los proyectos tienen éxito, a dónde se ha destinado el dinero o no. Esto no es posible ahora mismo. Ahora mismo no sabemos a dónde va a parar nuestro dinero. Esto no puede ser. Gracias. He permitido que la señora Hohlmeier rebasara su tiempo porque no he computado el tiempo que ha dedicado a felicitar al nuevo presidente. Y ahora seguimos con la señora Isabel García Muñoz. Comisario, gracias, presidente Murphy, por la presentación del informe anual de 2021. Sin duda nos preocupa que el nivel de error estimado por el Tribunal de Cuentas sea un 3%, aunque la Comisión lo sitúe en un 1,9%. Pero, más allá de un porcentaje, lo que sí creo que es importante y necesario es identificar errores concretos para poder solucionar los problemas que lo originan. Por otro lado, esta es la primera vez que se incluye la auditoría del mecanismo de recuperación y resiliencia, un instrumento novedoso con un modelo de ejecución basado en el cumplimiento de objetivos e hitos. España fue el primer y único país que recibió un pago en 2021, tras la evaluación favorable de la Comisión porque se habían cumplido satisfactoriamente todos los hitos, y así lo ha confirmado la Comisión. Ser el primero de la clase a veces significa asumir un mayor escrutinio y control, pero también sirve para que podamos adelantarnos a los retos que puedan presentarse en el futuro. Aunque España haya cumplido, puede ocurrir que otros países no cumplan todos los hitos comprometidos y habrá que ver cómo se actúa en esos casos. La buena colaboración de todos, sin duda, hará que se mejore la gestión del presupuesto europeo. Gracias. Gracias. Monsieur Olivier Castel. Gracias. Seguimos con Olivier Chastel. Adelante. Monsieur le Président, Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor comisario, estimados colegas, en primer lugar quiero agradecerle al Tribunal de Cuentas la calidad de su informe anual. Yo ya tuve la ocasión de manifestarlo en la comisión la semana pasada. Este informe tampoco ha disipado las muchísimas inquietudes que yo tengo, porque hay un índice de error significativo en el ámbito de la cohesión, del mercado único, de los fondos europeos de desarrollo y, sobre todo, en el ámbito de gastos de alto riesgo, que el porcentaje de error llega a un 4,7% este año. Luego están los pagos pendientes de liquidar, llega a 341.000 millones, es un máximo, y la capacidad de absorción de los Estados miembros sigue siendo muy problemática tanto en el marco plurianual como en relación con Next Generation EU. El Tribunal destaca la falta de claridad en cuanto a las recuperaciones de fondos y los plazos. Así que, a la luz de esto, me preocupa un poquito los años futuros. Lo acaba de decir la señora Hohlmeier, las cantidades que se gastan en el marco de Next Generation EU y en el marco plurianual son considerables y tenemos nuestros temores de cara al futuro y el
cómo pueden los Estados absorber esas cantidades y el cómo se puede controlar el cómo lo hacen. El primer examen del Tribunal de Cuentas del mecanismo de cooperación y resiliencia de uno de los Estados miembros, el primero al que se le enviaron fondos, plantea dudas sobre los controles previos y los objetivos a alcanzar. Ese temor es todavía mayor si pensamos en países como Hungría, por sus fallos sistémicos en la lucha contra la corrupción, los conflictos de intereses, los procedimientos deficientes de contratación pública. Por último, no puedo dejar de recordar la importancia y la urgencia de una implantación generalizada de herramientas de data mining, minería de datos, y también la necesidad de sistematizar el uso de las nuevas tecnologías y la tecnología digital para optimizar los controles. La situación actual es preocupante y tenemos que estar a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos. Solo podemos hacerlo plenamente si nuestras cuentas están en orden y nuestros fondos se gestionan de forma óptima. Gracias. Y ahora seguimos con el grupo de los verdes. Señora Viola von Kramon-Taubadel. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Señora presidenta, señor comisario, colegas, ante todo, enhorabuena al nuevo presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. También de parte de nuestro grupo nos alegramos mucho de su nombramiento. Con el plan de recuperación Next Generation EU disponemos prácticamente de doble de presupuesto. Tenemos el marco financiero plurianual y la recuperación, dos tareas que, sin embargo, se rigen por normas distintas. A diferencia del presupuesto plurianual europeo, que se basa en respetar unas condiciones, en el plan de recuperación pues se les paga ante la consecución de determinados objetivos. Entendemos la urgencia de esta inversión, pero si barajamos dos presupuestos distintos con normativas distintas, pues esos fondos no se someten a controles estrictos. Con esta simplificación normativa no estamos haciéndole juego a personajes como Víctor Orbán. Además, necesitamos transparencia absoluta en el uso de los fondos europeos. También por lo que respecta a la lista de los beneficiarios de los fondos de cohesión y agrícolas. Por ejemplo, el exministro Babeş, con su empresa Agrofert, recibió millones por negocios no agrícolas. ¿Cuántas empresas como esta hay en toda la UE? Necesitamos transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, un trato normalizado con los fondos europeos. Cualquier ciudadano europeo ha de poder ver en cualquier momento pues, con qué fines y cuánto dinero se ha gastado de los fondos europeos. Gracias. Pido ya, por favor, a todos los demás que se ciñan al tiempo de palabra. Seguimos ahora con Joachim Kuss, Grupo ID. Muchas gracias, señora presidenta, señor comisario. Querido Tony Murphy, le felicito por su nuevo nombramiento. Por desgracia, no he tenido ocasión de charlar con usted, pero bueno, ya lo haré. Hoy simplemente quiero darles las gracias. Gracias porque las acusaciones de un periódico francés del todo injustificadas, que han sido retomadas por parte de esta Cámara, gracias por haberlas capeado de forma soberana y hoy pues sale fortalecido. Gracias, asimismo, por este informe anual que hoy nos ocupa. Por tercera vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas tiene que emitir un dictamen negativo sobre capítulos del presupuesto. Esto no es algo banal. Y, señor comisario, tómeselo en serio. No lo minimice. Le insto a que aplique las recomendaciones y a acabar con los errores. Por último, señor presidente, gracias por el informe especial sobre el COVID, en particular sobre esas dudas sobre el programa de adquisición de vacunas de la presidenta von der Leyen. El informe da en un avispero. La Fiscalía Europea, de hecho, ya se ocupa de este asunto. Señor presidente, le deseo mucho éxito, mucha suerte en su nuevo cargo. Siga fuerte a la hora de destapar irregularidades. La ciudadanía se lo agradecerá. Y, queridos colegas, que el Tribunal de Cuentas haga su trabajo, nosotros haremos el nuestro. Gracias. Gracias. Seguimos ahora con el grupo ECR y con Richard Czarnecki. Adelante.
Panie prezesie. Señora presidenta, presidente, señorías, felicidades. Felicidades al nuevo presidente del tribunal. Asume usted funciones en periodos turbulentos en los que los contribuyentes europeos pues miran muy de cerca el cómo se utilizan los fondos. Mi grupo político y un servidor esperamos que salga airoso. El comisario Hahn está aquí presente, es el comisario con más experiencia y seguramente le brindará apoyo al tribunal. Ha sido un año difícil tanto para la Unión Europea como para los Estados miembros. Quiero darle las gracias a quienes trabajan para nuestros órganos de auditoría, porque a pesar de la pandemia de COVID han podido supervisar el cómo se gastan los fondos de la Unión Europea. A pesar de esas dificultades, el índice de error ha sido similar a años anteriores, inferior al 2%. Y, por ejemplo, en el caso de las auditorías de Polonia, hemos visto que están las cosas un poquito mejor que en Alemania. Estamos un poco al nivel de Francia e Italia. Gracias y mucha suerte. Danke. Als nächstes. Gracias. Y ahora tiene la palabra Luke McFlanagan de la izquierda. Thank you very much. Muchísimas gracias. Quería empezar yo también felicitando a Tony por haber sido nombrado para este papel importante donde los haya. Es fantástico que tengamos un auditor que se encargue de supervisar la propia institución y también es importante que venga de clase trabajadora, ¿no?, que se ocupe de esa organización. Porque cuando uno viene de clase trabajadora, un 97% solo queda un 3%. Es que a veces ese 3% decide no si podemos encender la luz. Así que todo cuenta y es importante que alguien como él esté en ese cargo. En el MRR hay un problema. El Tribunal de Cuentas ha detectado problemas, pero estamos hablando del dinero de personas corrientes. Pero el cómo se utiliza ese dinero, pues se hace de manera que no se puede rastrear. Las autoridades nacionales se pueden someter a una audición a ellas mismas. Eso es absurdo. Lo de los objetivos, los hitos, me parece un poquito absurdo, ¿no?, porque depende un poquito de lo que cada uno decida, ¿no? Es bastante subjetivo. Pero bueno, yo creo que las cosas empiezan bien habiendo nombrado a esta persona, así que a ver qué pasa ahora. Gracias. Gracias. Seguimos ahora con la intervención de Nicolas B. Un minuto. Sur le budget annuel, il est temps d'avoir une discussion. Bueno, va siendo hora de celebrar un debate sobre el presupuesto anual que han intentado evitar completamente. El presupuesto europeo, el dinero de los europeos, nuestro dinero se utiliza para financiar el islamismo. Al menos 36 millones de euros pagados entre 2014 y 2019 a redes vinculadas a los hermanos musulmanes, a Hamas o a grupos yihadistas. Más de 1 millón de euros para programas de la lucha contra el terrorismo, pero que en realidad son ONGs fundadas por el islamista Abu Bakr Riger, que dice que querer crear un califato a nivel mundial. ¿Cuánto cuestan las campañas para las niñas con velo? Es el mismo islamismo, ideología mortal que mata a Europa constantemente. Cada euro pagado por la Comisión a las asociaciones vinculadas al movimiento islamista es una infamia. Es necesario hacer una auditoría completa a las subvenciones pagadas en nombre de una supuesta lucha contra el racismo o la islamofobia. Cuando se haga luz sobre este escándalo, tendrá que responder ante nuestros pueblos. Seguimos ahora con Jeroen Lenaers. Adelante. Sí, gracias, señora presidenta. Felicidades al señor Murphy por su presentación y también por el trabajo que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas, que es un trabajo fundamental, habida cuenta de lo que hacemos también en esta Cámara con las aprobaciones de cuentas. Quería hacer un par de comentarios. Me preocupa que haya un 3% de margen de error de los gastos. Está por encima del 2% de importancia relativa. Y es que ese índice de error, además, va aumentando en los últimos años y eso se ha traducido en una opinión adversa. Y es más alto que el riesgo de pago calculado por la Comisión.
los márgenes son distintos. Tenemos que tratar de resolver las confusiones que hay por los distintos marcos que manejan ambas confusiones. Tenemos que estar seguros de cuál es el margen de error y tiene que haber un acuerdo al respecto. Y lo mismo en cuanto a la evaluación de riesgo de gasto. Tiene que haber métodos unificados para correcciones, recuperación, muestreo y demás. Nos vendría muy útil. Muy bien, vamos. Y los errores que se van identificando siguen siendo los mismos: falta de justificantes, violación de las normas de contratación pública. Simplificar las normas yo creo que ayudaría muchísimo también para cerciorarnos de que el dinero llega a los beneficiarios sin error ninguno. El apoyo público del gasto de la Unión Europea depende de que podamos utilizar el dinero de los contribuyentes europeos conforme a la normativa pertinente. Y el informe deja patente que nos queda trabajo por delante. Gracias. Y ahora tiene la palabra Lara Wolters. Adelante. Ook vanuit de S&D felicitaties naar meneer Tony Murphy. Muchísimas gracias. En nombre del SID también felicidades, Tony. Presidente, en los próximos años hay muchísimo dinero disponible por el mecanismo de recuperación y resiliencia, lo cual está muy bien, porque así la Unión Europea puede ayudar a resolver lo que preocupa a los ciudadanos y ayudarles a pagar sus facturas. Pero claro, tenemos que cerciorarnos de que el dinero del mecanismo es sometido a controles, a supervisión. Y el Parlamento Europeo tiene que poder saber cómo se utiliza el dinero, por ejemplo, que se recupere. Y bueno, hacer lo que nos toca en definitiva y saber a dónde va. Tiene que haber criterios claros de cara a dar los fondos del MRR. Hay que identificar a los beneficiarios claramente, saber quiénes son, y tiene que haber una base de datos que recoja todo eso. Forma parte de ello el sistema de supervisión y es fundamental ese sistema. Gracias también por respetar el tiempo. Seguimos ahora con David Cormand. Adelante. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Felicidades, señor presidente, por ese nuevo puesto, esa nueva responsabilidad. Tiene usted una misión fundamental, porque básicamente de lo que se trata es que el dinero que se gaste vaya a donde tiene que ir y que se gaste donde hayamos decidido que tiene que ir. Eso es fundamental porque a los ciudadanos les importa cómo se gasta el dinero. El Tribunal de Cuentas ha visto que del periodo 2014-2020 el 20% que se había prometido para ir al clima no se ha respetado. Solamente un 13% se ha utilizado a esos fines. Eso es inadmisible, habida cuenta de cuáles son las prioridades de transición ecológica y también de cara al próximo marco financiero plurianual. Tendría que haber ese porcentaje más el 10% para la biodiversidad. Decía que la Comisión que no hay problema. Yo creo que sí que hay problema. Y me gustaría saber, año tras año, si se respeta o no los objetivos climáticos. No hace falta esperar al final del marco financiero plurianual para saberlo. Creo yo que no tendría que ser así. Muchas gracias y estemos atentos a esa cuestión y a muchas otras. Gracias. Gracias. Seguimos ahora con la intervención de Gilles Le Breton. Adelante. Señora presidenta, señor presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. Queridos colegas, el informe del Tribunal de Cuentas ve que hay un aumento de sospecha de fraude en los gastos de la Unión Europea. Ha habido 15 casos en el 2021, hubo solo 6 en el 2020. Es una constatación que nos preocupa. En general, en el informe se ve que hay un porcentaje de error significativo, un 3% en vez de un 2,7%. Pero es que preocupa aún más ese aumento que el aumento del fraude, porque ve que hay errores colectivos y no solo de carácter individual. Está la cuestión de los contratos de compras de vacunas anti-COVID. Se acusa desde el Tribunal a la Comisión de no haber verificado debidamente si las condiciones financieras de los contratos fueron respetadas. Constatamos con estupor que se ha dado una confianza ciega a quienes fabricaban las vacunas. La Comisión no ha verificado los costes de producción, cómo han utilizado el dinero que se les dio al principio.
ni la cuestión de las cláusulas secretas que les libran de toda responsabilidad. Y leyendo estas páginas preocupantes entendemos el por qué se creó el 10 de marzo esa comisión de investigación sobre la pandemia COVID. Espero que esa comisión llegue a una conclusión para ver si era simplemente negligencias graves en ese error o si hay algo mucho peor y que tenga que ser objeto de sanciones. Gracias. Y ahora tiene la palabra Johan van Overtveld. Tiene usted la palabra. Gracias. Señora presidenta, señor comisario. Bueno, estamos hablando de un procedimiento presupuestario muy importante y no basta simplemente con decidir dónde van esos gastos. Es importante la calidad de los gastos. Tanto la pandemia y esta guerra un poco absurda de Putin hace que tengamos instrumentos presupuestarios que en realidad funcionan al margen del presupuesto de la Unión Europea de una forma distinta. Por supuesto que hay que gastar cuando hace falta a cargo del presupuesto, pero eso también conlleva sus riesgos, porque el Parlamento no puede llevar a cabo su labor de escrutinio habitual. Y eso se refiere, por ejemplo, al mecanismo de recuperación y resiliencia o la financiación respecto a Ucrania. Y, por supuesto, no cabe duda alguna de que hay que financiar a Ucrania, pero se tienen que gastar esos fondos de cara a lograr unos objetivos claros. Y la mayoría de esos fondos tendría que ir dirigida a la población del país. Lo cierto es que el Parlamento Europeo hoy por hoy es incapaz de verificar lo que ocurre. Yo estoy a favor de reforzar el papel del Parlamento Europeo para mejorar la lucha contra el fraude y el uso irregular de fondos. Gracias. Y a continuación tiene la palabra Sabrina Piñedoli. Adelante. Ante todo, enhorabuena por su nombramiento, presidente. Estimados colegas, el informe del Tribunal de Cuentas nos demuestra cuánto camino queda por recorrer para contar con un presupuesto eficaz y eficiente. El Tribunal destaca que aún hay demasiados errores y también en la gestión de los gastos del RRF. Esto demuestra la necesidad de una gestión eficaz de los gastos, sobre todo a la luz de la situación actual de retrocesos, ¿no? Primero, la pandemia de COVID, ahora la guerra de Rusia contra Ucrania y la preocupante crisis energética con su aumento de precios. El presupuesto ha aumentado justamente y la UE contempla una mayor flexibilidad para reaccionar ante la crisis. En un contexto en que los recursos son necesarios para ayudar de forma concreta a nuestros ciudadanos y empresas, los errores en el presupuesto deben reducirse a lo mínimo posible. Y hay que luchar contra el fraude, mejorando también la recuperación de los fondos gastados de forma inadecuada, incorrecta. Gracias. Gracias. Seguimos con Angélica Winzig de Austria. Gracias, señora presidenta, señor comisario, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Todos los años celebramos aquí el debate sobre este informe y nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuánto es el índice de error y qué porcentaje hay aquí de fraude o se debe a desconocimiento de la normativa? Las grandes empresas disponen de departamentos que se ocupan exclusivamente de solicitar y tramitar la financiación europea. Pero ¿qué pasa con las pymes que no cuentan con estos departamentos? Muchas de ellas pues prescinden de solicitar, ¿no? Pero con esto se pierde un gran potencial. Estoy de acuerdo con la señora Berger de la representación austríaca. Hay que simplificar los modelos para las pymes, para que todos tengan las mismas oportunidades. Estoy convencida de que esto no va a generar un mayor índice de fraude. Gracias. Y ahora seguimos con la señora Caterina Chinichi. Adelante. Señor comisario. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Me dirijo al señor Murphy, presidente. Enhorabuena por su nuevo nombramiento y le agradezco este informe anual del que se desprenden pues, juicios positivos sobre la fiabilidad de las cuentas y la legitimidad y regularidad.
Sin embargo, preocupa el aumento de los errores y el consiguiente dictamen negativo que se emite por tercer año consecutivo. En estos momentos tan complicados en que la guerra aumenta los riesgos del presupuesto europeo, hay que garantizar que los fondos europeos se gasten adecuadamente. Todas las instituciones deben aplicar las recomendaciones del Tribunal. Hay que promover que se compartan las mejores prácticas en materia de control por los Estados, unos controles previos mejores y mejorar el seguimiento sobre la aplicación de las normas de los contratos públicos. Luego, también hay que fijarse en el gasto del plan de recuperación, medida fundamental para financiar y ayudar a los Estados miembros. Gracias. Caterina. Muchas gracias. Y ahora seguimos con Daniel Freund. Danke, Frau Vorsitzende. Dear colleagues, yesterday something surprising. Queridos colegas, ayer ocurrió algo curioso. 75.000 millones de los fondos de cohesión de Polonia se congelaron. ¿Cómo fue posible? No por el procedimiento del artículo 7, que lleva bloqueado 7 años, no por la condicionalidad, la normativa sobre condicionalidad, que la Comisión se niega desde hace 2 años a aplicar a Polonia, ni tampoco por las sentencias del Tribunal de Justicia, que sigue ignorando Polonia, y paga 1 millón de multa al día, sino porque no se aplican las... en relación se hace porque no se han respetado las condiciones previstas en el reglamento común. Si no se hacen las cosas bien, pues no hay transferencias. Es así y se tendría que haber hecho antes. Está bien que por lo menos se haga ahora, pero por supuesto no tiene que ser solo cuando el Estado miembro en cuestión admite en un cuestionario que no está respetando el Estado de Derecho. Es importante que se apliquen esas normas a todos los Estados, ¿no? Lo tiene que hacer la Comisión. Las normas ahí están, los instrumentos ahí están. Tenemos que cerciorarnos de que no depende solo de unos funcionarios valientes, ¿no? Tendrían que tener más apoyo de cara a que se respete el Estado de Derecho. Gracias. Y seguimos ahora con el diputado Ruijsen. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's. Gracias, presidenta. Señoras y señores, las conclusiones recientes del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la Unión Europea no presenta una imagen muy halagüeña. Ese margen de error sigue siendo muy alta, sobre todo cuando vemos lo que se aplica al mecanismo de recuperación y resiliencia, donde no había responsabilidad en esos errores. A veces los objetivos eran muy vagos e incluso si no se cumplían esos objetivos, se seguían haciendo pagos. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. A lo mejor lo que falta es una metodología para ver cómo se ha conseguido esos fondos. ¿Y a dónde se destinan esos fondos? Pues la sociedad nunca lo sabrá porque los beneficiarios no se publican. Esto tiene que cambiar. Tenemos que tener una mayor transparencia en materia de destino de los fondos. Cada beneficiario tiene que aparecer publicado. Esto también para el RRF. En materia de gasto tenemos que mejorar mucho, porque al final estamos hablando del dinero del contribuyente y tenemos que usarlo de forma muy eficaz. Gracias. Y ahora tiene la palabra Francesca Donato. Gracias, señora presidenta. Presidente Murphy, comisario, presidente, enhorabuena. El Tribunal de Cuentas de nuevo ha emitido un juicio negativo al presupuesto de la Comisión 2021, revisando al alza el porcentaje de errores en distintos capítulos de gasto. Entre ellos, las operaciones que se han hecho en gestión directa, donde la Comisión dio un pago a los fabricantes de vacunas anti-COVID y por las condiciones financieras del acuerdo, y destacando puntos débiles en el contrato. Le pedimos a la Comisión que haga que se respeten las condiciones del acuerdo. Los riesgos al presupuesto de la financiación a Ucrania, pues
recomendamos aquí que se reduzcan los compromisos financieros y el riesgo de insolvencia de Ucrania. La Comisión hasta ahora no ha atendido a estas recomendaciones, exponiendo a pérdidas seguras al presupuesto de la UE. Por lo tanto, será obligatorio exigirles más esfuerzos a los Estados miembros por esas dificultades. La Comisión no sabe corregir el rumbo hacia un terreno más sostenible. Los fondos de la UE tienen que gastarse con diligencia. Si la Comisión no está dispuesta a hacerlo, habrá que sacar las consecuencias necesarias. Gracias. Seguimos con Iván Stefanets. Thank you, dear colleagues. Gracias. Colegas, las conclusiones del Tribunal de Cuentas son muy importantes porque los resultados demuestran cómo se han utilizado los fondos europeos y ese uso de los fondos no han mejorado. Se han notificado 15 casos de fraude y se han abierto ya 5 casos de fraude. En el informe del 2020 solo vimos 6 casos notificados a OLAF en el 2020, lo cual me preocupa. Además, este informe también arroja resultados positivos. Demuestra que el Tribunal de Cuentas ha trabajado de forma eficiente y por ello me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al Tribunal su duro y honesto trabajo. Además, es importante señalar la gran importancia de la creación del Fiscal Público Europeo. Sin embargo, a la hora de financiar la Unión Europea tenemos que mejorar los poderes de control y los organismos y mecanismos de control para simplificar el sistema y para no enriquecer a unos individuos. Gracias. Seguimos con Greta Van Dalen. Voorzitter, de Europese Unie roept bedrijven, lidstaten en Presidenta, la Unión Europea pide a los ciudadanos, a las empresas y a las instituciones que el dinero que reciben se destine de forma adecuada. Este es el tercer año consecutivo en el cual el Tribunal de Cuentas rechaza pagos de la Unión Europea y la tasa de error supera con creces el 2%, llegando al 3%. En España y en Grecia concretamente se supera altamente estos errores y llama la atención el número de errores. Y estamos a la espera de ver cuál es la evaluación de los gastos empleados en la lucha contra la COVID. Y en el Parlamento Europeo no podemos permitir esto, no podemos permitir que los Estados miembros sigan haciendo esto, si no perderemos nuestra credibilidad y tendremos que enfrentarnos a los ciudadanos. Gracias. Seguimos con el diputado Cristoforo. Gracias, señora presidenta, comisario Hahn, señor Murphy, presidente del Tribunal de Cuentas. Enhorabuena por su nombramiento. Y yo espero que se siga reforzando el trabajo del tribunal con su nombramiento, dándole la impresión a los ciudadanos de que si trabajamos juntos conseguiremos proteger los intereses de los ciudadanos en las instituciones. Yo soy miembro de la Comisión de Control Presupuestario y en los últimos años, con las contribuciones de todas las partes, de la izquierda, de la derecha, y con el liderazgo de Mónica Hohlmeier, hemos conseguido tener la sensación de que se ha colaborado para garantizar que protegemos los intereses de los ciudadanos europeos. El Tribunal de Cuentas hoy, en colaboración con nuestra comisión y el comisario Hahn, ha tenido la oportunidad de seguir reforzando esa confianza que los ciudadanos tienen en nuestras instituciones y en la Unión Europea en general. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Sean Kelly.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al presidente Tony Murphy al Tribunal de Cuentas, darle la bienvenida al Tribunal. Enhorabuena por su nombramiento. Estoy deseando su presidencia. Ese informe del año 21 cubre una inmensa cantidad de trabajo. Este año es la primera vez que el Tribunal de Cuentas incluye en su informe el mecanismo de recuperación y resiliencia dentro del paquete financiero Next Generation. También nos presenta las conclusiones sobre los ingresos, los gastos del presupuesto de la Unión Europea y el Fondo de Desarrollo de la Unión Europea. Una de las cosas que se resaltan son algunas de las deficiencias en la gestión de los fondos europeos, sobre todo en el uso de los mecanismos comunes. El trabajo del Tribunal de Cuentas demuestra cuáles son los riesgos y los retos de la gestión eficaz de esos fondos. Es fundamental que la Unión Europea tenga esa perspectiva general de los gastos en la Unión Europea. Les deseo lo mejor, Tony. Gracias. Con esto terminan las intervenciones ordinarias previstas. Ahora tenemos las intervenciones no programadas, el catch the eye. Hay dos peticiones de palabra. Primero, Claire Daly. Gracias, señora presidenta, y enhorabuena al presidente Murphy. Le deseo lo mejor. Y debería venir con una camiseta o con una camisa roja luchando por Irlanda. No siempre tenemos la oportunidad de luchar por Irlanda. Hay muchas deficiencias en nuestro país, pero también llamaremos la atención sobre esas deficiencias cuando ocurren. Me gustaría que conste en acta que para mí es un orgullo que sea el señor Tony Murphy el que dirige este Tribunal de Cuentas, un nacional de Irlanda que dirige esta institución que a menudo no se reconoce la importancia de su trabajo. Esta institución garantiza que los ciudadanos obtienen el valor de sus contribuciones monetarias y veo que hay un aumento de los errores, lo noto con preocupación también del efecto de la guerra de Ucrania en el presupuesto de la Unión Europea y de esa transferencia de recursos en torno a esa situación. Así que me gustaría saludar al señor Murphy, a su organización y espero poder cooperar estrechamente con esa institución tan importante. Gracias. Y por último, tiene la palabra Mick Wallace en este debate. Gracias, señora presidenta. Enhorabuena al señor Murphy por su nombramiento como presidente del Tribunal de Cuentas. Fue nombrado por sus pares, pero estoy convencido de que lo ha hecho precisamente por su formación. Como ha dicho el representante de Fianna Fáil, este es un representante de Irlanda y tiene también viene de Cabra y es de clase obrera, y lo cual será muy positivo para la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo, creo yo, que es una de las instituciones más importantes de la Unión Europea y de mejor reputación. Y un par de comentarios. Ha presentado usted un informe muy importante sobre Ucrania, sobre los gastos de 50.000 millones de euros en la guerra de Ucrania, y se detectó que Ucrania era uno de los países más corruptos de Europa. Lamentablemente, esto se ha ignorado en su informe. Y un último comentario. Desde el 2015 hemos destinado 80.000 millones de euros en el Sahel. Me gustaría saber cuál es el valor obtenido por esa inversión. Y hace 2 semanas... Por favor, vaya terminando. Gracias. Bueno, la pasión nos desborda, pero es que hay que ir terminando. Con esto se cierra el debate. Tiene la palabra el comisario Hahn. Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a empezar, pues, respondiendo a las observaciones, algunas observaciones. Es cierto que este año el 97% del presupuesto, pues, ha sido considerado, digamos, correcto, ¿no? Limpio. Señor Flanagan, diré más. Tras un periodo de control donde se han llevado a cabo miles de controles, el índice de error está por debajo del 1%, es decir, más del 99%, ¿no? Es correcto. Y creo que es importante recordarle a la opinión pública que hay que diferenciar entre error y fraude. Está claro que si hablamos del índice de errores, hablamos de errores, equivocaciones, malas interpretaciones de lo que es subvencionable y solo de una parte ínfima de fraude. Pero, insisto, cero tolerancia. Si se destapa, si se descubre algo, un error, pues debe corregirse. Y si se trata de un fraude obvio, pues en ese caso, pues hay que solucionarlo, hay que perseguirlo sin peros. Si hablamos de índices de error, estoy muy de acuerdo con la diputada Vincic y de otros, quienes afirmaban que precisamente para las pymes no es para nada sencillo solicitar esas ayudas. ¿Por qué? Pues por esa gran complejidad de las estructuras de las ayudas. Por eso quiero hacer un llamamiento a nosotros mismos, ¿no? Que luego habrá que poner en práctica. Donde sea posible evitar complicaciones y simplificar, pues que se haga. Luego, nadie le niega nada a nadie, pero su ejemplo sobre Polonia demuestra lo importante que es aplicar una serie de medidas en el campo de el Estado de Derecho. El dónde hay que aplicar las medidas dependerá, a fin de cuentas, de las circunstancias y de las causas. Por ello, en el ámbito de la cohesión, resultó evidente que había que adoptar esta medida. Un último punto. Si nos ocupamos del análisis, tengo que decirles sinceramente que el índice de errores es un indicador importante, sí, pero aún más importante son los análisis del Tribunal de Cuentas que señalan a los niveles nacionales y regionales, donde se identifican puntos débiles. Allá. Eso debe, pues, abordarse conjuntamente. Hay que buscar mejoras a medida. De esta manera se conseguirá reducir el índice de error. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en identificar déficits sistémicos y luego intentar mejorarlos. Una vez más, gracias por el debate y, sobre todo, por la buena cooperación que ha habido entre el Tribunal, el Parlamento y la propia Comisión. Gracias. Gracias, señor comisario. Y ahora tiene la palabra Tony Murphy como colofón del debate. Me sumo a los agradecimientos y parabienes. Y espero que este buen clima también siga el año que viene. En primer lugar, gracias a todos por sus buenos deseos en mis nuevas funciones. Lo aprecio. De las contribuciones está claro que el RRF es una preocupación por muchos de ustedes y yo creo que ya he dicho en mi discurso que es una dificultad que va a seguir siendo una dificultad en el futuro. Simplemente decir una vez más que lo que publicamos en nuestro informe es que la evaluación de la Comisión de que las reformas de España se han cumplido y que los pagos se pueden hacer de forma regular y legal, eso es parte de la opinión, es parte del informe. No estamos diciendo que las normas financieras nacionales no se hayan respetado debido a una inversión. Es muy difícil
auditar eso porque no hay costes asociados a este gasto. Pero el trabajo del RRF es un trabajo en curso, sobre todo en materia de protección de los intereses de la Unión Europea. Este es nuestro principal objetivo y tenemos que respetar las diferentes capas de auditoría debido a la novedad de este mecanismo. Por eso la Comisión tiene que determinar si hay alguna brecha de responsabilidad. Se ha mencionado otra cuestión relativa al LRF. El comisario ha dicho que esto no es pertinente, pero se encuentra entre el 0,53% el margen de error. Son errores que suceden constantemente. Y ha mencionado los sistemas de control en los Estados miembros. Si vemos el capítulo de cohesión, vemos que las otras autoridades no han visto este nivel de errores, así que no podemos concluir que se haya solucionado este nivel de error. Y el índice de error es algo que quizás se vea explicado por la diferencia entre el índice de error que detecta la Comisión y lo que detectamos nosotros. Y esperamos que esto se incorpore o que las conclusiones de nuestro informe se incorporen en el índice de error que aplica la Comisión. También tenemos una alta proporción de auditoría del coste de alto riesgo, lo cual ha contribuido a que haya aumentado el índice de error de 2,7 a 3%. La señora Vintex ha mencionado la simplificación. Nosotros constantemente promovemos la simplificación de los métodos de auditoría, pero lo aplicamos como una forma de evitar reembolsos costosos en el futuro y también para evitar errores sistemáticos. El señor Kuss también ha mencionado la naturaleza reincidente de estos errores. El 73% de la población auditada supera ese umbral del 2% de materialidad. Se ha mencionado también una serie de instrumentos. Es importante que tengamos en cuenta la flexibilidad de los nuevos instrumentos para mitigar el riesgo hasta que lleven un nivel inaceptable. La señora Sartel también ha mencionado las ventajas de eficacia, pero esto depende, por supuesto, de la disponibilidad de datos en los organismos auditados, incluyendo la Comisión. En cuanto a los objetivos para el ciclo de 7 años, tenemos una serie de auditorías que seguramente se lleve a cabo, sobre todo por nuestra Sala 1. Esto es parte también del mecanismo de recuperación y resiliencia para gastos que deberían ser gastos verdes y que también se sometieran a auditoría. Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al personal del Tribunal de Cuentas, a pesar de las condiciones tan difíciles en las que han trabajado, una situación de pandemia, por el haber cumplido el programa de trabajo. Creo que es de gran calidad, a pesar de las dificultades con las que se han encontrado. Y me gustaría, además, darle la bienvenida al señor Christopher al Tribunal de Cuentas, que desde noviembre se unirá a nuestro tribunal. Gracias. Muchísimas gracias. Le deseo mucho éxito en su labor al frente del tribunal. Gracias a todos los que han participado en este debate. Con esto concluye este debate. Y ahora pasamos al siguiente punto del orden del día. Declaración de la Comisión